En el corazón de Dubái, bajo la cúpula dorada del hotel más exclusivo del Emirato, se celebraba una cena privada que pocos podían permitirse soñar. El jeique Hamad bin Khalid al-Mansur, uno de los hombres más ricos de Oriente Medio, presidía la mesa larga como un río de cristal. A sus 42 años, Hamad había construido su fortuna con mano de hierro en el petróleo, los rascacielos y los yates que flotaban como palacios en el Golfo Pérsico. Su rostro, siempre serio bajo la barba perfectamente recortada, rara vez dejaba traslucir emoción. Para él, el mundo era un tablero donde las piezas se movían con dinero o poder, nunca con sentimientos. Aquella noche, había invitado a un grupo selecto, inversionistas europeos, cantantes libaneses de moda y un par de celebridades mexicanas que habían llegado en jet privado desde Ciudad de México. Hamad no los conocía personalmente, pero su asistente le había asegurado que eran lo mejor de su tierra. Quería impresionar a unos socios petroleros que acababan de cerrar un trato millonario en Abu Dhabi. La música, pensaba, sería solo un adorno exótico. La velada transcurría con la precisión de un reloj suizo. Caviar iraní, cordero asado con especias de Yemen, vinos franceses que costaban más que un coche de lujo, los mariachis contratados para la ocasión, un grupo de Guadalajara que había viajado con sus trajes bordados y sombreros relucientes, esperaban en un rincón, algo incómodos entre tanto lujo árabe. Hamad los miró de reojo y sonrió con condescendencia. «Música de pueblo», murmuró en árabe a su primo, sentado a la derecha, «pero sirven para ambientar». Entonces, el líder de los mariachis, un hombre de bigote canoso, llamado Don Raúl, dio la señal. Los violines comenzaron con un vals suave, pero pronto el ritmo cambió. La trompeta lanzó un grito agudo y el público calló. Los mexicanos en la mesa se enderezaron instintivamente, como si reconocieran la llamada de su patria. Hamad frunció el ceño. No entendía las palabras, pero algo en la melodía lo inquietó. Era alegre, desafiante, casi burlona. Los mariachis cantaron al unísono, con voces que parecían salir del pecho mismo de la tierra. «Ya perdí ante México. Ya no hay más que hacer. México me ganó el alma y no la recuperé jamás». La mesa mexicana estalló en risas y aplausos. Algunos levantaron sus copas gritando: «¡Viva México, cabrones!». Hamad observó confundido. ¿Qué significaba esa frase? ¿Por qué sonaba como una rendición orgullosa? No lo sabía aún, pero esa noche, en medio del desierto artificial más caro del planeta, algo antiguo y poderoso comenzaba a romper las murallas invisibles que había construido alrededor de su corazón. Hamad bin Khalid al-Mansur se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos apoyados en la mesa de mármol negro, veteado de oro. Intentaba descifrar la letra que seguía saliendo de las gargantas de los mariachis, como un torrente cálido y obstinado. El español le resultaba un idioma lejano, casi musical en sí mismo, pero las palabras «México» y «perdí» se repetían con tal fuerza que parecían clavarse en el aire acondicionado del salón. Su primo Faisal, sentado a su derecha, soltó una risita contenida y le susurró al oído: «Es una canción de burla cariñosa, Hamad. Dicen que perdieron, pero en realidad están celebrando que México siempre gana, aunque pierda. Es como cuando un beduino dice que el desierto lo venció, pero luego se jacta de haber sobrevivido». Hamad no respondió. Sus ojos oscuros seguían fijos en Don Raúl, el violinista principal, cuya voz ronca parecía llevar décadas de polvorientas plazas y noches de tequila. El hombre cantaba con los ojos semicerrados, como si estuviera conversando con un viejo amigo invisible. Los demás mariachis lo seguían con precisión militar. Guitarras, vihuela, guitarrón, trompetas que estallaban en los coros como cañonazos de alegría. En la mesa mexicana, una actriz de telenovelas llamada Valeria se puso de pie, levantó su copa de champán rosado y gritó: «Órale, compadres, que siga la derrota, porque en México hasta perder se siente como ganar». Todos rieron. Algunos inversionistas europeos aplaudieron por cortesía. Otros miraban sus teléfonos, incómodos con tanto ruido latino
en un lugar diseñado para susurros y acuerdos discretos. Hamad sintió un pinchazo extraño en el pecho. No era enojo ni desprecio. Era curiosidad. Había escuchado cánticos beduinos en el Rub al-Jali, que hablaban de derrotas heroicas, de camellos perdidos y tormentas de arena que doblegaban al hombre más fuerte. Pero nunca había oído a nadie celebrar la rendición con tanto orgullo. Era ilógico. Era absurdo. Y, sin embargo, algo en esa absurdez lo mantenía clavado en su asiento. Cuando la canción terminó con un último acorde largo de trompeta, el salón estalló en aplausos. Don Raúl hizo una reverencia profunda. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho como si rindiera homenaje a alguien ausente. Luego, con una sonrisa pícara, miró directamente hacia la cabecera de la mesa, hacia Hamad. «Jeque», dijo en un español lento y claro, traducido al instante por un intérprete que apareció como por arte de magia, «esta canción no es para burlarnos de nadie. Es para recordar que hay cosas que no se compran ni con todo el petróleo del mundo. Como el alma de un pueblo». Hamad sostuvo la mirada del mariachi varios segundos. Nadie en esa sala se atrevía a hablarle así. Nadie. Y, sin embargo, por primera vez, en mucho. El aplauso se apagó lentamente, como si el salón entero hubiera contenido el aliento y ahora lo soltara con cautela. Los mariachis bajaron sus instrumentos. Don Raúl se colocó de nuevo el sombrero, hizo una inclinación respetuosa hacia Hamad y retrocedió con sus compañeros hacia el fondo del escenario improvisado. Nadie se movió por unos segundos. Hasta los meseros, acostumbrados a la coreografía silenciosa del lujo, se detuvieron con bandejas en alto. Hamad sintió que todos los ojos de la sala se posaban en él, esperando una reacción, una risa cortés, un gesto de aprobación, quizás una orden seca para que continuara la velada con algo más refinado. Pero él no dijo nada. Sus dedos tamborileaban apenas sobre el borde de cristal de su copa vacía, un tic que solo su hermano menor reconocía como señal de inquietud. Valeria, la actriz, rompió el silencio con esa naturalidad que tienen las personas que han crecido entre cámaras y reflectores. Jeque Hamad dijo en un inglés perfecto, con acento suave de la Ciudad de México. ¿Le gustó la canción? Es una ranchera clásica, pero la versión que cantan estos muchachos es especial. La escribieron pensando en el Mundial del 86, cuando México eliminó a Bulgaria en penales, y el estadio azteca parecía que se iba a caer de tanto grito. Hamad parpadeó. No entendía del todo el contexto futbolístico. El deporte le parecía un lujo innecesario cuando había caballos árabes que correr, pero captó la esencia, una derrota convertida en victoria moral, un pueblo que se reía en la cara del destino. Fue inesperada, respondió al fin, en un inglés impecable con leve acento del Golfo. No estoy acostumbrado a que la música hable de perder con tanto entusiasmo. Valeria sonrió. Esa sonrisa que había conquistado portadas de revistas. Precisamente por eso nos gusta. En México no perdemos nunca del todo. Si caemos, caemos cantando. Y si ganamos, bueno, ya se imagina. Faisal soltó una carcajada baja y le dio un codazo a Hamad. Te lo dije. Son incorregibles. Hamad no contestó a su primo. En cambio, miró hacia donde estaban los mariachis. Don Raúl conversaba con uno de los trompetistas, gesticulando con las manos como si explicara algo importante. El jeique sintió un impulso extraño. Quería acercarse, preguntar qué significaba realmente esa frase que seguía resonando en su cabeza. Ya perdí ante México. ¿Ante quién? Ante un país, ante una idea, o ante algo más grande, algo que no se medía en petrodólares ni en torres de cristal. En ese momento, uno de los inversionistas saudíes levantó su copa y propuso un brindis por el nuevo acuerdo petrolero. La conversación volvió a girar hacia números, porcentajes, contratos. El momento se disolvió como humo en el aire acondicionado, pero Hamad no participó en el brindis con la misma energía de siempre. Su mirada seguía desviándose hacia los mariachis, hacia ese rincón donde la música había dejado una grieta invisible en la perfección del banquete.
Y por primera vez en mucho tiempo, el desierto que llevaba dentro, ese desierto de control absoluto, sintió el roce de una brisa extraña, cálida, casi insolente. Algo se había movido, y no sabía cómo detenerlo. La velada retomó su curso como si nada hubiera pasado. Los meseros reaparecieron con bandejas de baklava bañado en miel de dátiles y pistachos importados de Irán. Los inversionistas saudíes y europeos volvieron a sus conversaciones sobre futuros contratos, fluctuaciones del barril y la próxima cumbre de la OPEP. Hamad participaba con frases cortas, precisas, pero su mente no estaba allí. Cada pocos minutos, sus ojos volvían al rincón donde los mariachis descansaban. Bebían agua mineral, nada de alcohol, por respeto al lugar, y charlaban en voz baja, riendo de vez en cuando con esa risa abierta que parecía no pedir permiso. Don Raúl sacó un pequeño frasco de tequila de su chaqueta y sirvió un trago en vasos de plástico que había traído consigo. Los mexicanos de la mesa se acercaron discretamente, formando un pequeño círculo alrededor de ellos. Era como si hubieran creado una isla dentro del océano de lujo árabe. Hamad sintió un impulso que no pudo reprimir. Se levantó con la naturalidad de quien va al baño o a atender una llamada, pero en lugar de dirigirse a la salida, caminó hacia ese grupo. Los conversadores se callaron al verlo acercarse. Don Raúl fue el primero en reaccionar. Se puso de pie, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Jeque», dijo con voz firme pero sin sumisión. «¿En qué podemos servirle?» Hamad se detuvo a 2 pasos. Miró al mariachi a los ojos, esos ojos curtidos por el sol de Jalisco y las noches sin fin. «Quiero entender», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «¿Qué significa realmente ya perdí ante México? ¿Es una derrota o una victoria disfrazada?» Don Raúl sonrió despacio, como si hubiera esperado esa pregunta toda la noche. «No es ni lo uno ni lo otro, señor. Es las 2 cosas al mismo tiempo. En México sabemos que a veces el destino te tumba, te quita todo, te hace llorar, pero mientras sigas respirando, sigues en la pelea. Y cuando te levantas, no lo haces callado, lo haces cantando, gritando, porque perder ante México no es rendirse, es aceptar que algo más grande que tú te abrazó tan fuerte que ya no puedes soltarlo». Hamad frunció el ceño, procesando las palabras. Nadie le había hablado así en años. Nadie se atrevía a explicarle el mundo desde un lugar que no fuera el dinero o el poder. «¿Y si uno no quiere ser abrazado?», preguntó casi en un susurro. Don Raúl se encogió de hombros con una media sonrisa. «Entonces, uno sigue perdiendo, pero sin la música. Y, créame, jeque, sin música, hasta las victorias saben a nada». Por un instante el salón entero pareció desvanecerse. Solo quedaron ellos 2, el hombre que lo tenía todo y el hombre que cantaba haberlo perdido todo. Hamad sintió que algo cálido y desconocido le subía por la garganta. No era llanto, aún no, pero era el comienzo de algo que se parecía peligrosamente a él. «Gracias», dijo al fin, y dio media vuelta antes de que alguien notara la grieta en su armadura. Regresó a su asiento. Faisal lo miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Hamad tomó su copa, la llenó de agua, nunca bebía alcohol en público, y bebió un sorbo largo, como si quisiera tragarse también esa pregunta que ahora vivía dentro de él. La noche seguía, pero algo, definitivamente, ya no era igual. Hamad regresó a su asiento con pasos medidos, como si cada uno pesara más que el anterior. Se sentó y cruzó las piernas con la elegancia habitual. Pero sus manos, esas manos que habían firmado contratos por miles de millones, temblaban ligeramente al tomar la servilleta. Nadie lo notó. O si lo notaron, nadie se atrevió a comentarlo. La velada continuó su marcha implacable. Un cantante libanés subió al escenario con una balada melancólica sobre amores perdidos en Beirut. La voz era hermosa, entrenada, perfecta. Hamad escuchó sin escuchar. Las notas se deslizaban por el aire como aceite sobre agua, bonitas, pero sin raíces. Nadie en la mesa se levantó a cantar con él. Nadie gritó «Viva Líbano», ni levantó una copa con lágrimas en los ojos.
Era arte, era entretenimiento, era seguro. Y Hamad, por primera vez, sintió el vacío de esa seguridad. Miró de reojo hacia los mexicanos. Valeria había regresado a su lugar, pero seguía girando la cabeza cada tanto hacia los mariachis, sonriendo como si compartiera un secreto con ellos. Uno de los inversionistas europeos, un alemán de traje impecable, se inclinó hacia Hamad y murmuró: «Interesante elección de música local, jeque. Exótica sin duda, aunque un poco ruidosa para mi gusto». Hamad no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua y dijo casi para sí mismo: «A veces el ruido es lo único que nos recuerda que estamos vivos». El alemán lo miró confundido, pero sonrió por cortesía y cambió de tema hacia los precios del gas natural. Hamad dejó de prestar atención. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de don Raúl. Sin música, hasta las victorias saben a nada. Recordó sus propias victorias: la adquisición de la refinería en el Mar del Norte, la construcción del edificio más alto de Dubái, el yate que medía más que un campo de fútbol. Cada una había sido celebrada con brindis discretos, apretones de manos fríos, transferencias bancarias silenciosas. Nunca había habido trompetas, nunca había habido gritos de «¡Viva!», nunca había habido lágrimas de alegría o de derrota. De pronto sintió un calor incómodo detrás de los ojos. Parpadeó rápido, sorprendido. Lágrimas, imposible. Él no lloraba, no desde que era niño y su padre lo reprendió por mostrar debilidad ante los camelleros del desierto. Las lágrimas eran para los débiles, para los que perdían, y, sin embargo, allí estaban. Un ardor sutil, una humedad que amenazaba con traicionarlo. Bajó la mirada hacia su plato intacto de baklava. El dulce parecía ridículo ahora, empalagoso, artificial. Pensó en el tequila que don Raúl había servido en vasos de plástico. Pensó en cómo esos hombres bebían sin vergüenza. Reían sin permiso, cantaban sin pedir disculpas por existir. Algo dentro de él se rompió, no con estruendo, sino con un crujido fino, como cristal muy delgado bajo presión. Se levantó de golpe. Todos lo miraron. «Disculpen», dijo con voz firme. «Necesito un momento al aire libre». Nadie preguntó, nadie se atrevió. Salió al balcón privado que daba al skyline de Dubái, torres iluminadas como joyas falsas, fuentes que bailaban al ritmo de música electrónica, un desierto domesticado con luces LED. Apoyó las manos en la barandilla de mármol frío y respiró hondo. Allá abajo, la ciudad seguía funcionando sin él. Perfecta, impersonal, ganadora. Y por primera vez en su vida adulta, Hamad bin Khalid al-Mansour sintió que había perdido algo que nunca supo que tenía. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó al vacío. No la secó. Solo cerró los ojos y, muy bajito, casi inaudible, murmuró: «México». Hamad permaneció en el balcón varios minutos, con las manos aferradas a la barandilla, como si temiera que el viento nocturno de Dubái se lo llevara. La lágrima que había caído ya no era la única. Otra se deslizó silenciosa, luego otra más. No eran sollozos ruidosos ni convulsiones dramáticas. Eran gotas lentas, casi avergonzadas, que rodaban por su barba perfectamente recortada, y caían al vacío, evaporándose antes de tocar el suelo de mármol 30 pisos abajo. Nunca había llorado así, ni cuando su padre murió en la cama de un hospital londinense, rodeado de médicos caros, ni cuando su primer matrimonio se deshizo en un divorcio discreto, firmado por abogados en Zúrich, ni cuando perdió a su hermano menor en un accidente de helicóptero sobre el desierto del Liwa. Aquellas veces había sentido dolor, sí, pero lo había guardado en un compartimento sellado, como se guarda el petróleo en tanques subterráneos, invisible, controlado, útil solo cuando se decide extraerlo. Esta vez era diferente. No había una pérdida concreta que nombrar. No había un enemigo al que culpar, ni un contrato roto, ni una cuenta bancaria menguante. Solo esa canción absurda, esa frase ridícula: «Ya perdí ante México», que seguía repitiéndose en su cabeza como un eco en una mezquita vacía.
y con ella la imagen de don Raúl quitándose el sombrero, de Valeria levantando su copa, de esos mariachis bebiendo tequila en vasos de plástico mientras el resto del salón bebía champán en copas de cristal tallado. Se sintió ridículo. Él, Hamad bin Khalid al-Mansour, dueño de islas artificiales y flotas de jets privados, llorando por una ranchera cantada en un banquete que él mismo había pagado. Pero no podía parar. Apoyó la frente contra el frío del mármol y cerró los ojos. Recordó de pronto una noche de su infancia en el campamento familiar cerca de Alain. Su abuelo, un hombre de manos callosas y pocas palabras, le había contado historias de beduinos que perdían camellos, mujeres, hijos en tormentas de arena, y aún así seguían cantando poemas antiguos alrededor del fuego. «El desierto te quita todo lo que puedes llevar», le dijo el viejo, «pero no te quita la voz. Mientras cantes, sigues siendo hombre». Hamad nunca había entendido del todo esa frase. Ahora, con 42 años y miles de millones en cuentas numeradas, empezaba a comprenderla. Un golpe suave en la puerta corrediza del balcón lo sacó de sus pensamientos. Se enderezó rápido, se pasó el dorso de la mano por la cara y se recompuso en un segundo. Era Faisal. «¿Todo bien, primo?», preguntó con esa mezcla de preocupación y burla que solo los parientes cercanos se permiten. Hamad asintió, sin mirarlo. Solo necesitaba aire. Faisal se acercó, apoyó los codos en la barandilla y miró el horizonte iluminado. «Esa canción te pegó fuerte, ¿verdad?». Hamad no respondió de inmediato. Luego, en voz muy baja, «No sé qué me pegó, pero sí, me pegó». Faisal soltó una risa suave. «Bienvenido al club de los que alguna vez han perdido ante algo más grande que ellos. Yo lo perdí ante una bailarina egipcia en el Cairo hace 10 años. Todavía pienso en ella cuando escucho Aud». Hamad lo miró de reojo. Por primera vez, vio a su primo no como un acompañante útil, sino como alguien que también había sangrado por dentro. «No llores aquí afuera», dijo Faisal palmeándole el hombro. «Alguien podría verte desde un dron de paparazzi. Ven adentro. Los mariachis van a cantar otra. Dicen que es sobre un gallo valiente que pierde la pelea pero no el orgullo». Hamad dejó escapar una risa breve, casi incrédula. «Otro que pierde y celebra». «Exacto», dijo Faisal. «Parece que esa es la especialidad de ellos». Hamad respiró hondo una vez más. Se secó el rostro con el puño del azobe y se enderezó. «Vamos», dijo, «quiero oírla». Y por primera vez en mucho tiempo, entró de nuevo al salón no como dueño, no como jeque, sino como alguien que tal vez estaba empezando a aprender a perder. Hamad regresó al salón con Faisal a su lado, como si el primo fuera un escudo humano contra cualquier mirada indiscreta. Nadie pareció notar su ausencia prolongada. Los invitados seguían inmersos en sus conversaciones. El cantante libanés había terminado y ahora un cuarteto de cuerdas tocaba una pieza suave de fondo. Pero los mariachis ya estaban de nuevo en posición. Don Raúl levantó la vihuela y dio la señal con un movimiento de cabeza. Esta vez, la canción empezó con un redoble lento de guitarrón, casi fúnebre. Luego, la trompeta entró con un lamento agudo, que hizo que varios mexicanos en la mesa se enderezaran. Era El Gallo de Oro, pero en una versión que los mariachis habían adaptado. Más lenta al principio, más cruda, como si contaran una historia que dolía de verdad. La letra hablaba de un gallo de pelea que había ganado cientos de riñas en las palenques de provincia. Un animal orgulloso de plumas rojas como sangre seca, que nunca había retrocedido, hasta que llegó el día en que enfrentó a un contrincante más joven, más feroz. El gallo viejo peleó con todo: espolones, pico, corazón, pero la juventud pesa. Al final, herido de muerte, cayó en la arena. Y, sin embargo, los mariachis alzaron la voz en el estribillo, con una fuerza que parecía desafiar la acústica perfecta del salón. «Aunque me maten, no me rindo. Aunque me maten, sigo siendo gallo. La sangre corre, pero el orgullo queda. Y en el cielo canto aunque ya esté callado». Hamad sintió que el aire se le atoraba en la garganta.
No era solo la letra. Era la forma en que don Raúl cantaba, los ojos cerrados, la vena del cuello hinchada, la mano izquierda apretando el mástil de la vihuela, como si le doliera soltarla. Los demás mariachis lo seguían con la misma intensidad, como si cada nota fuera una declaración de guerra contra la muerte misma. Cuando terminó la canción, no hubo aplausos inmediatos. Hubo un silencio denso, casi religioso. Luego Valeria se levantó, con lágrimas brillando en los ojos, y aplaudió despacio, fuerte. Otros mexicanos se unieron. Después, los europeos, por contagio. Hasta los saudíes, que rara vez mostraban emoción en público, golpearon las mesas con las palmas abiertas. Hamad no aplaudió. Se quedó quieto, con las manos sobre las rodillas, mirando fijo al escenario. Sentía las lágrimas de antes regresar, pero esta vez no las contuvo. 2 gotas cayeron sobre el mantel blanco, dejando manchas oscuras que se extendieron como tinta. Faisal se inclinó hacia él. «¿Quieres que pidamos que paren?», susurró. Hamad negó con la cabeza muy despacio. «No», dijo con voz ronca. «Quiero que sigan». Don Raúl, desde el escenario, pareció captar la mirada del jeque. Hizo una reverencia pequeña, solo para él, y luego habló al micrófono en español, con el intérprete traduciendo al árabe casi al instante. «Esta canción es para los que han perdido todo, y aún así siguen de pie, porque el verdadero gallo no es el que gana siempre. Es el que, aún muerto, levanta la cabeza para cantar una última vez». Hamad cerró los ojos. Sintió que algo dentro de su pecho se desgarraba del todo. No con violencia, sino con alivio, como si hubiera llevado una armadura demasiado pesada durante décadas, y por fin alguien le hubiera quitado el último broche. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio que don Raúl lo observaba directamente. El mariachi levantó su sombrero en un gesto silencioso como diciendo: «Te veo, hermano, y no estás solo». Hamad inclinó apenas la cabeza en respuesta, y entonces, por primera vez en su vida, permitió que las lágrimas corrieran libres. No las escondió, no las secó, simplemente dejó que cayeran. Mientras el salón entero, sin saberlo del todo, celebraba con él esa derrota hermosa que acababa de aceptar. Hamad no regresó a su asiento de inmediato. Se quedó de pie al fondo del salón, medio oculto tras una columna de mármol negro que subía hasta el techo como un dedo acusador. Desde allí observaba todo: los invitados que volvían a sus charlas de negocios, las copas que se llenaban de nuevo, las risas que sonaban educadas y contenidas. Pero su atención seguía clavada en el pequeño círculo mexicano que se había formado alrededor de los mariachis. Don Raúl había sacado una guitarra acústica, más sencilla que la vihuela, con cuerdas desgastadas por años de uso, y tocaba acordes suaves, casi susurrados. Valeria se había sentado en el suelo junto a ellos, con el vestido de diseño arrugado sin importarle, y cantaba bajito una canción que Hamad no conocía. Algo sobre un camino de tierra, una luna llena, y un amor que se fue sin decir adiós. Los demás mexicanos la seguían con palmas suaves, como si estuvieran en una cantina de pueblo, y no en el corazón del lujo mundial. Hamad sintió un tirón en el pecho. Quería acercarse. Quería sentarse en ese círculo improvisado, quitarse los zapatos italianos de cuero, beber de un vaso de plástico y dejar que la música le lavara el alma. Pero sus pies no se movían. El peso de quién era, el jeque, el inversor, el hombre que nunca pedía permiso, lo mantenía clavado al suelo. Entonces don Raúl levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Hamad a través del salón. No hubo sorpresa en la mirada del mariachi, solo reconocimiento, como si supiera exactamente lo que pasaba por la cabeza del hombre rico. Sin decir nada, don Raúl hizo un gesto sutil con la barbilla, un movimiento apenas perceptible que decía: «Ven». Hamad dudó. Miró a su alrededor. Nadie lo observaba. Faisal estaba enfrascado en una conversación con un francés sobre energías renovables. Los meseros pasaban como sombras. Nadie notaría si se movía. Dio un paso, luego otro. Cruzó el salón con pasos lentos, casi furtivos, como si temiera romper algo invisible.
Cuando llegó al círculo, los mexicanos se abrieron sin preguntas. Valeria le sonrió y le hizo espacio a su lado en el suelo. Hamad se sentó. Por primera vez en su vida adulta, se sentó en el piso. Don Raúl le ofreció el frasco de tequila. Hamad lo tomó sin pensarlo. Bebió un trago corto, directo. El licor le quemó la garganta como arena caliente. Tosió una vez, y todos rieron con esa risa cálida, sin burla. «Bienvenido al lado perdedor, jeque», dijo don Raúl en voz baja, guiñándole un ojo. Hamad sintió que algo se soltaba dentro de él. No era solo la canción, ni el tequila. Era el permiso tácito de ser humano, de no tener que ganar siempre, de poder sentarse en el suelo con extraños y dejar que las lágrimas volvieran a salir, esta vez mezcladas con una risa pequeña, avergonzada. Valeria puso una mano en su hombro. No dijo nada, solo lo miró como se mira a un amigo que acaba de llegar tarde a la fiesta. Los mariachis comentaron otra canción, esta vez más suave, más íntima. Hamad cerró los ojos y dejó que las voces lo envolvieran. Por primera vez sintió que no estaba solo en su desierto, que había un abrazo más grande que el dinero, más fuerte que el poder, y que ese abrazo llevaba el nombre de un país lejano que nunca había pisado: México. Y aunque no lo dijo en voz alta, en su mente resonó claro como una trompeta. Ya perdí ante México, y no quiero recuperarme jamás. El círculo en el suelo se había vuelto más íntimo con el paso de las horas. Las luces del salón se habían atenuado. Los meseros ya no rondaban con bandejas, y los demás invitados empezaban a despedirse en voz baja, con apretones de manos y promesas de reuniones futuras. Pero el grupo mexicano, y ahora Hamad, permanecía allí, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado del lujo. Don Raúl había dejado la guitarra a un lado, y ahora solo bebía sorbos pequeños de tequila, pasando el frasco de mano en mano. Valeria se había recostado contra la pared, con los zapatos quitados y los pies descalzos sobre la alfombra persa. Los mariachis hablaban en murmullos, contando anécdotas de giras por pueblos sin nombre, de serenatas bajo la lluvia, de noches en que cantaron hasta que le sangraron los dedos. Hamad escuchaba sin interrumpir. Cada historia era un pedazo de vida cruda, sin filtros, pobreza disfrazada de orgullo, derrotas convertidas en chistes, amores que dolían como puñaladas, pero que seguían cantándose. Nada de aquello se medía en millones. Nada se archivaba en servidores suizos. Y, sin embargo, cada palabra pesaba más que todos los contratos que él había firmado en su vida. En un momento de silencio, cuando solo quedaba el rumor lejano del aire acondicionado, Hamad habló. Su voz salió baja, casi rota. «Nunca había llorado así», dijo, mirando el vaso de plástico en su mano, «ni siquiera cuando perdí a mi hermano, ni cuando mi padre me dijo que yo nunca sería suficiente. Siempre pensé que las lágrimas eran debilidad, algo que se paga caro en mi mundo». Los demás lo miraron sin juzgar. Don Raúl asintió despacio, como si hubiera oído esa confesión 1000 veces. «Aquí no se paga nada por llorar, jeque», respondió el mariachi. «Se paga por no hacerlo, porque cuando uno guarda todo adentro, termina siendo una estatua, bonita por fuera, pero hueca por dentro». Hamad dejó escapar una risa amarga. «Soy una estatua, tengo torres con mi nombre, islas con mi bandera, pero esta noche sentí que todo eso no vale nada si no puedo sentarme en el suelo y admitir que perdí». Valeria extendió la mano y tocó la suya. «Solo un instante». «No perdiste nada esta noche», dijo ella. «Ganaste algo que no se compra. Permiso para sentir. Eso es más mexicano que cualquier canción». Hamad miró sus manos. Las suyas, cuidadas, sin callos, sin cicatrices visibles. Las de don Raúl, ásperas, con uñas cortadas a mano, marcadas por cuerdas y años. Y sin embargo, en ese momento se sintió más cerca de esas manos que de las suyas propias. «¿Qué hago ahora?», preguntó casi en un susurro. «¿Cómo vuelvo a mi vida después de esto?». Don Raúl sonrió con ternura. «No vuelves, sigues».
pero ahora llevas la música contigo. Cuando estés solo en tu oficina, cuando firmes otro contrato de miles de millones, cuando mires el desierto desde tu ventana, tararea bajito. Recuerda que perdiste ante México, y que esa derrota te salvó de ser solo una estatua. Hamad cerró los ojos. Sintió otra lágrima, pero esta vez no la contuvo. Dejó que cayera, y por primera vez no sintió vergüenza, solo alivio. El círculo guardó silencio un rato largo. Luego, uno de los trompetistas sacó su instrumento y tocó una nota larga, suave, como un suspiro. Los demás se unieron con voces bajas, improvisando una melodía sin palabras. Hamad no cantó, solo escuchó. Y en ese escuchar, sintió que algo dentro de él, algo que había estado muerto mucho tiempo, empezaba a respirar de nuevo. El salón ya estaba casi vacío. Las luces principales se habían apagado, dejando solo las lámparas de mesa y los focos tenues del escenario. El personal de limpieza esperaba discretamente en las puertas laterales, con carritos llenos de platos y copas. Nadie se atrevía a interrumpir el pequeño grupo que seguía sentado en el suelo, como si el lujo a su alrededor hubiera perdido toda autoridad. Hamad miró su reloj, las 4:17 de la madrugada. En unas horas el sol saldría sobre el desierto artificial. Las fuentes volverían a bailar, y los jets privados despegarían uno tras otro. Su vida retomaría el ritmo de siempre. Reuniones a las 8, llamadas con Londres a las 9, firmas electrónicas a las 10. Pero él sabía que ya nada sería igual. Don Raúl se puso de pie con lentitud, apoyándose en la vihuela como si fuera un bastón. Los demás mariachis lo imitaron. Recogieron sus instrumentos con cuidado, guardándolos en estuches gastados que habían viajado más que muchos de los invitados presentes. «Jeque», dijo don Raúl, extendiendo la mano. «Ha sido un honor. No todos los días, un hombre como usted se sienta con nosotros en el suelo y deja que le caigan las lágrimas». Hamad se levantó también. Tomó la mano del mariachi y la apretó con fuerza. No fue un apretón de negocios frío y calculado. Fue un apretón de hombre a hombre, de alguien que reconoce a otro en la misma derrota. «El honor fue mío», respondió Hamad, y su voz tembló solo un poco. «No sé cómo agradecerles». «No hay que agradecer», intervino Valeria, poniéndose de pie y sacudiéndose el vestido. «Solo recuerde, cuando vuelva a su palacio, no olvide tararear, aunque sea bajito, aunque nadie lo oiga. Es la única forma de no volver a ser estatua». Hamad asintió. Miró a cada uno de los mariachis, memorizando sus rostros. El trompetista joven con tatuajes en los brazos, el guitarrón que parecía pesar más que él, el violinista que no había hablado casi nada, pero cuyos ojos decían todo. «Los invito a mi casa», dijo de pronto. «No aquí, en Dubái. A mi residencia en el desierto, cerca de Al-Ain. Quiero que canten allí. Sin banquetes, sin inversionistas, solo nosotros. Y tequila si quieren». Don Raúl sonrió con esa sonrisa sabia que parecía haber visto demasiadas lunas. «Cuando quiera, jeque, pero no nos invite por lástima. Invítenos porque quiere seguir perdiendo un rato más». Hamad soltó una risa genuina, la primera en años que no llevaba máscara. «Los invito porque ya perdí, y me gustó». Se despidieron con abrazos breves, torpes al principio, pero cálidos al final. Los mariachis salieron por la puerta de servicio, cargando sus estuches como trofeos. Valeria le dio un beso en la mejilla antes de irse. «Cuídese, Hamad, y no se olvide, México no suelta fácil». Cuando se quedó solo en el salón inmenso, Hamad caminó hasta una de las ventanas panorámicas. El cielo empezaba a clarear en el horizonte. Rosado, dorado, violeta. Un amanecer que no había pedido pero que llegaba de todos modos. Se llevó la mano al pecho, justo donde sentía aún el eco de las trompetas. Tarareó bajito, casi sin voz, la melodía que no podía sacarse de la cabeza. «Ya perdí ante México. Ya no hay más que hacer». Una lágrima más cayó, pero esta vez sonrió mientras lo hacía. El jeique Hamad bin Khalid al-Mansour, dueño de Medio Golfo,
acababa de descubrir que la mayor riqueza no se mide en barriles ni en torres. Se mide en las veces que uno se permite perder y seguir cantando. Afuera, el desierto despertaba. Adentro, algo en él también. Hamad abandonó el hotel cuando el sol ya ardía sobre las torres de cristal. El Bentley negro lo esperaba en la entrada privada, con el chofer de siempre inclinado en una reverencia perfecta. Subió al asiento trasero sin decir palabra. La puerta se cerró con un clic suave, insonorizado, y el mundo exterior desapareció detrás de vidrios polarizados. El trayecto hacia su residencia, en las afueras de Dubái, fue silencioso. Normalmente habría abierto su tablet para revisar correos, informes de bolsa o propuestas de nuevos fondos. Esta vez no. Solo miró por la ventana. Palmeras alineadas como soldados, carteles luminosos de marcas que él mismo poseía acciones, dunas domesticadas con asfalto y luces LED. Todo perfecto, todo vacío. En el bolsillo interior de su tobe seguía el frasco de tequila que don Raúl le había dado al despedirse, para cuando el desierto se vuelva demasiado callado. Le había dicho el mariachi, con una palmada en el hombro. Hamad lo sacó ahora. Lo miró como si fuera un objeto extraño. Quitó la tapa y olió. Agave quemado, tierra mojada, recuerdos de risas ajenas. Dio un trago pequeño. El líquido le raspó la garganta y le calentó el pecho. Cerró los ojos y tarareó. Al principio fue apenas un murmullo, casi inaudible sobre el ronroneo del motor. Luego subió un poco el volumen. Ya perdí ante México. Ya no hay más que hacer. México me ganó el alma, y no la recuperé jamás. El chofer lo miró por el retrovisor, sorprendido pero no dijo nada. Hamad siguió cantando, más fuerte, con los ojos aún cerrados. No era una interpretación perfecta. Su voz era grave, sin entrenamiento, con acento árabe que chocaba contra las sílabas españolas. Pero no importaba. Cantaba como si estuviera solo en el desierto de Liwa, no en un coche blindado de $500,000. Cuando llegó a su residencia, una mansión baja de piedra arenisca y jardines irrigados que desafiaban al calor, no entró de inmediato. Se quedó en el patio interior, bajo la sombra de un sicómoro traído de Marruecos. Se quitó los zapatos, sintió la arena tibia bajo los pies descalzos. Era la primera vez en años que caminaba sin calzado en su propia casa. Se sentó en el borde de la fuente central. El agua murmuraba suave, artificial. Sacó el teléfono y buscó en YouTube. Ya perdí ante México mariachi. Encontró varias versiones. Reprodujo una al azar, la del grupo de don Raúl. Subió el volumen hasta que la trompeta llenó el patio. Y lloró de nuevo. No con vergüenza, no con sorpresa. Lloró como quien riega una planta seca, despacio, necesario. Las lágrimas caían al agua de la fuente y se perdían en ondas concéntricas. Cuando la canción terminó, Hamad se secó el rostro con la manga. Respiró hondo. El aire olía a jazmín y cloro. Pero debajo de eso, por primera vez, olía también a algo más. A posibilidad. A que quizás, después de todo, no necesitaba ganar siempre para seguir viviendo. Se puso de pie. Guardó el teléfono. Entró a la casa. Al día siguiente tendría reuniones. Firmaría documentos. Miraría balances. Pero llevaría consigo esa melodía. La tararearía en los pasillos vacíos de su oficina. La cantaría bajito en las llamadas con Londres. Y cada vez que lo hiciera, recordaría que había perdido ante México. Y que esa derrota era el regalo más caro que le habían dado nunca. Porque a veces, el alma solo se gana cuando uno se atreve a perderla. Hamad bin Khalid al-Mansur nunca volvió a ser el mismo hombre que entró al banquete aquella noche. No fue un cambio dramático que los periódicos registraran, ni que sus socios notaran en las juntas de directorio. Fue sutil como el cambio de estación en el desierto. Un día el viento sopla más cálido, las noches se llenan de estrellas que antes ignoraba, y uno se da cuenta de que ya no necesita conquistar todo para sentirse vivo. Pasaron meses. Los contratos siguieron firmándose. Los yates siguieron anclados en el Golfo. Las torres siguieron creciendo con su nombre en letras de acero. Pero ahora,
En las madrugadas cuando el insomnio lo visitaba, Hamad salía al patio de su residencia en Al-Ain. Se sentaba en el mismo borde de la fuente descalzo, con el frasco de tequila casi vacío guardado en un cajón como reliquia. No bebía más, solo escuchaba el silencio y luego tarareaba. Ya perdí ante México, ya no hay más que hacer. A veces lo hacía solo. A veces llamaba por videollamada a don Raúl. El mariachi contestaba desde algún pueblo de Jalisco, con el sombrero ladeado y una guitarra al fondo. Hablaban poco de negocios, mucho de nada. Del clima que quemaba en ambos desiertos. De cómo el tequila sabe distinto según el humor. De cómo perder puede ser el mejor negocio que uno hace en la vida. Una noche de invierno, raro frío en el desierto, Hamad invitó al grupo entero. Llegaron en un vuelo privado que él pagó sin alardear. No hubo banquete ostentoso, solo una fogata en el patio, mantas beduinas sobre la arena, botellas de tequila y agua fresca. Los mariachis cantaron hasta que las estrellas se desvanecieron. Hamad no cantó con ellos. Su voz seguía siendo torpe, pero se unió en los coros, con los ojos cerrados y una sonrisa que nadie en su mundo árabe había visto jamás. Cuando amaneció, don Raúl se acercó al jeque que miraba el horizonte rosado. ¿Y ahora qué, Hamad? Ya recuperaste el alma. Hamad negó con la cabeza despacio. No. Y espero no recuperarla nunca. El mariachi soltó una carcajada ronca y le dio una palmada en la espalda. Entonces ya eres de los nuestros. Bienvenido a la derrota eterna. Hamad miró al sol naciente. Sintió las lágrimas subir de nuevo, pero esta vez no cayeron solas. Rieron con ellas. Porque había aprendido que llorar no es debilidad cuando se hace con música de fondo, que perder no es fracaso cuando el premio es seguir sintiendo. Los mariachis se fueron esa tarde. Hamad los despidió en la pista privada con abrazos que duraron más de lo protocolario. Cuando el avión despegó, se quedó mirando hasta que desapareció en el cielo. Luego volvió a su casa. Abrió su agenda digital. Temía una reunión con inversionistas chinos en 3 horas. Se puso el traje impecable, se miró al espejo y por primera vez no vio solo al jeque. Vio a un hombre que había perdido y que por eso ahora podía ganar de verdad. Tarareó una última vez, bajito, antes de salir. Ya perdí ante México y no la recuperé jamás. Sonrió al espejo y salió a conquistar el día, cantando por dentro.